mientras compartimos la palabra, voy a pedir que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y lo que Él desea comunicarte en esta mañana. Porque hay algo que Él desea comunicarnos y algo que Él nos llama a responder, algo que Él nos llama a evaluar nuestras vidas. Y te pido en esta mañana que no ignores lo que Él desea hacer. Una vez te pido que no ignores lo que Él desea hacer en nuestras vidas en esta mañana. Por más doloroso o por más incómodo que sea eso. Cuando el pastor me decía, necesitas perdonar a tu papá, ¿verdad? Lo decía de mi boca, pero no de mi corazón. Pero cuando llegó un momento en que ese conflicto se manifestó en mi vida y decidí aceptar ese conflicto y decidí aceptar el dolor de ese proceso, no fue fácil. Porque tuve que volver a revivir lo que había experimentado. Todo el dolor, el sufrimiento, el enojo, la amargura, la ira, todo eso surgió dentro de mí. Y pude perdonarlo. Pero días después llegó el momento de probar lo que yo había hecho. Porque de repente Él me llamó. Y comencé a sentir enojo. Y mi esposa, que había estado conmigo en ese proceso, me dijo, acuérdate de lo que hiciste la semana pasada. Y le dije, papi, te perdono. Pero dolió. Y me fue incómodo. Y fue difícil confrontar ese proceso en mi vida. Quiero que tengas en mente que Dios, el Padre Santo, tiene un pensamiento de bien para tu vida. Dios tiene tu bienestar en mente en cuanto a tu vida. Él tiene bienestar de ti, tu familia en mente, en todo lo que Él hace. Es lo que dice la palabra. Dios no trae calamidad a tu vida. Dios no desea que permanezcamos en la aflicción o en el enojo, o que permanezcamos en una situación que está desalineada con la palabra. Quiero que sepas que tu bienestar es importante para Él. Pero para mí, tu bienestar también es importante. Porque son mis hermanos en la fe. Y traigo una palabra por ustedes en esta mañana. Pero quiero que definamos lo que significa carácter. Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Así, la manera en que respondemos a situaciones positivas, adversas, revela el carácter que hay dentro de nuestras vidas. Y nuestro carácter ha sido formado por la palabra, ha sido formado por experiencias de la vida, ha sido formado por lo que has vivido en tu vida. Tu educación, circunstancias, pobreza, dificultades, pruebas, tribulaciones, todo eso ayuda a formar tu carácter. Y cuando surge una situación, tu respuesta determina la verdad, quiénes somos. Porque es fácil decir, pues yo amo. Pero cuando alguien se nos presenta delante de nosotros, que sabemos que nos ha criticado, que nos desea mal, entonces se manifiesta lo que hay dentro. Si la verdad podemos perdonar o si nosotros aún estamos enojados con la persona. Y entonces respondemos de una manera incorrecta, inapropiada hacia esa persona. En esta mañana vamos a examinar la vida de un hombre cuya vida interior y carácter eran deficientes, la cual se ve reflejado en sus acciones externas. Quiero que tengamos el trasfondo histórico. Dice la palabra, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a los dioses ajenos,
así hacen también conmigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En este momento de la historia de Israel, estamos saliendo del tiempo de los jueces. Ya el pueblo está en la tierra prometida. El pueblo estaba desobedeciendo a Dios repetidamente, porque antes de entrar, cuando llegan a aquella tierra, procuren eliminar a esta gente y no adoran a esos dioses, porque si lo harán, el mal llegará a sus casas y la maldición entrará. Y años después, el pueblo dice: queremos ser como las demás naciones que nos rodean. Y nosotros queremos un rey porque ya tú, Samuel, estás viejo. En otras palabras, tú no sirves para nada. Tú ya eres inútil y no tienes beneficio para mi vida. Y queremos un rey que nos juzgue. Y queremos un rey que nos dirija. Y queremos un rey que nos lleve a la guerra y nos entregue a la batalla. Así que Samuel, siendo el hombre de Dios, ora. Y el Señor dice algo muy interesante. Este pueblo está haciendo lo que siempre han hecho. Han ido detrás de otros dioses. Por tanto, dale lo que ellos quieren. Mi intención fue reinar sobre ellos, pero me han rechazado a mí. Por tanto, dale lo que ellos quieren. ¿Tú crees, hermanos, que esa es una oración contestada? ¿Qué crees? De que Dios conteste una oración porque es lo que deseamos, sabiendo que no era su voluntad para nuestra vida. ¿Crees que no habrán consecuencias negativas a causa de esto, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Qué creen? Claro que sí. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que hará rey sobre nosotros. ¿Y qué dice? Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Israel no entendía su llamado. No entendía que Dios los había escogido a ellos. Eran el especial tesoro del Padre Celestial. Dios los había liberado con mano poderosa y milagrosa de la cautividad en Egipto. Proveyó para ellos en el desierto, aún en medio de su desobediencia. Cuando tenían hambre les daba de comer. Llegaba cada mañana el maná del cielo y salía agua de la piedra. Pero con todo eso decían: no queremos a ese Dios. Queremos a un rey que nos dirija. Porque queremos ser como todos los demás. Hay un peligro que entra cuando deseamos ser como todos los demás. Porque la verdad es que tú no has sido llamado a ser como todos los demás. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestra mentalidad, nuestro hablar, nuestro caminar no debe asemejarse al sistema de este mundo. Y no es que somos mejores que ellos, hemos encontrado la verdad, hemos recibido perdón de nuestros pecados y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que por tanto hay una diferencia que debe de ser visible. De entender que ya no camino como antes caminaba, que ya no hablo como hablaba antes, que no pienso como pensaba antes. Cuando vemos que los de afuera parecen ser bendecidos y tienen trabajos y tienen carros y tienen casas y nosotros parece que no tenemos nada, es que hemos perdido nuestra identidad en quienes somos delante del Padre Celestial. Y es precisamente en esa mentalidad donde el diablo desea tenernos en esta mañana. ¿Puedes entender en esta mañana quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Eres escogido por Dios, su especial tesoro.
No por lo bueno que somos, sino por su misericordia y por su gracia y por su bondad y por su Hijo que te levanta en esta mañana. Acepta quién eres. Vuelve a retomar el lugar a la mesa en esta mañana. Porque tu vida interior refleja esto. Y entonces vemos que llaman a Saúl. 1 Samuel 9, 1 al 2 dice la palabra: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Y qué era, hermanos? ¿Qué dice ahí? Era joven y era hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que no solamente era guapo, este era el guapo de los guapos. Este era el mero mero, hermanos. Y era alto y hermoso, dice la palabra. Y no solamente alto, más alto que todo el mundo, ¿se imagina? ¡Wow! Poder ver por encima de los demás. ¿Verdad? Qué bonito. Y mis hermanos que están desafiados en esa área, no es para ustedes esta palabra, ¿ok? Dilos a tal y como son. Pero este hombre era hermoso y era alto. Ten en mente que fue el pueblo que pidió rey. Y Dios se los entregó. Ahora, por encima, on the surface, parecía que era una buena opción. Dice la palabra que era valeroso. Decimos, wow, era valeroso. Pero no significa que tenía buenos valores. Dice la palabra que significa que era de influencia. Una persona rica no suena tan mal, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es importante que una persona que dirige una nación necesita tener riqueza e influencia para poder hacerlo? ¿Es esta la medida que ponemos para aquellos que nos dirigen? Tiene que ser así y así y así. Pero parece que en la superficie que Saúl era una buena opción. Una vez más, y por encima de estas cosas, y si hablamos acerca de la medida que usa nuestra sociedad corriente, parece haber sido una buena opción para el rey. Era de influencia, era el más hermoso y era más alto que todos. Porque nuestra sociedad nos dice que lo de afuera, lo externo, es importante. Ellos equivalen que lo que hay por fuera refleja lo que hay por dentro. Es cierto hasta cierto punto. Pero el simple hecho de que alguien use un buen saco, un buen traje, no significa que es una persona calificada para dirigir a una nación o un gobierno. Se dice que era alto, que era hermoso, pero notemos que no dice absolutamente nada acerca del carácter de Saúl. No dice que era hombre que amaba a Dios, no dice que era un hombre humilde, no dice que era un hombre servidor, simplemente era el más hermoso y era el más alto. Les tengo una pregunta en esta mañana. Habiendo entendido lo que significa la palabra carácter, ¿cuántos creen que el carácter es importante? ¿Es importante el carácter, hermanos? ¿Es más importante el carácter que lo de afuera? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Es su opinión, está bien, es ok. Pero el carácter es importante. En estos días tenemos líderes espirituales, políticos, que se ven bien por fuera, que parecen ser representantes del éxito, pero su carácter está podrido. Su carácter está podrido. Su carácter no refleja
lo que dice la palabra. ¿Cuál es la fuente que usas para medir la bendición y el éxito en tu vida? What is the standard you use to say this person is successful or this person is blessed? Piensa en ese momento, hermanos. ¿Qué es la medida que usas para decir esta persona es bendecida o esa persona es exitosa? Como un pastor en esta iglesia, me sería muy fácil hablar acerca de otras iglesias que son más grandes y comenzar a comparar y comenzar a decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hace aquella iglesia? ¿Por qué mi iglesia no crece tanto como crece aquella iglesia? Hermanos, les confieso que en el pasado lo he hecho. Yo pienso, veo los líderes, los pastores en la televisión y digo, su mensaje no es nada de increíble, pero es un pecado de mi parte. Porque es la carne que está hablando. Y cuando comienzo a comparar ministerios, hermanos, no es mi lugar hacerlo. Porque cuando lo hago me desespero, me enojo, entra la falta de satisfacción en mi vida y me siento alejado de la presencia de Dios. Porque Dios por el momento me ha llamado a estar aquí en este lugar, apoyando al pastor, aquí con ustedes. Y me siento contento de hacerlo. Me da gusto hacerlo, hermanos, sinceramente. Pero la pregunta es una pregunta seria, ya que tu respuesta acerca de qué determina el éxito dice mucho acerca de nosotros. Muchas veces he escuchado a creyentes, a pastores, hablar acerca de la bendición. Pero la conexión de la bendición siempre tiene que ver con algo material. Dios me proveyó, Dios me dio esto o lo otro. Siempre es algo material. Pocas veces escucho acerca de los beneficios de la bendición en la área espiritual. Porque ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición mayor, hermanos? ¿Qué tú crees? ¿La bendición espiritual o la bendición material? ¿Cuánto dicen material? ¿Cuánto dicen espiritual? Porque lo material pasa, se acaba. El dinero se apaga, se acaba. El carro se pudre. ¿El carro qué pasa? Hay que meterle unas llantas, hay que cargar el motor. ¿Y qué hay que poner, hermanos? Plata. Hay que poner dinerito, ¿verdad que sí? Pero lo de Dios, lo espiritual, hermanos, sobrepasa todo. Porque colectamos no solamente aquí, sino que colectamos en el cielo. Y no hay mayor satisfacción que experimentar las bendiciones espirituales en nuestras vidas. De saber que estamos pasando una herencia espiritual a nuestros hijos. Sabiendo que lo estamos encaminando para servirle y para adorarle. Para darle el todo a Dios. Así que te voy a desafiar a que consideres en esta semana las bendiciones espirituales que tienes. El mundo usa los logros y los alcances académicos y profesionales para decir, esta persona es exitosa. ¿A qué escuela fuiste? ¿Qué título tienes? ¿Quién fue tu mentor? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu rango? Esa es la medida que ellos usan. Para ellos, la apariencia física es importante. Y también las últimas modas. Lamentablemente, también es centrado a la iglesia. Así que de acuerdo a esto, Saúl debería ser un rey excelente. Porque era hermoso y era alto. Pero todos conocemos la verdad. ¿Fue Saúl un rey excelente, hermanos? ¿Cuántos piensan que Saúl fue un buen rey? ¿O fue deficiente?
En esta mañana vamos a examinar facetas de su carácter que vemos. Y la primera fue su cobardía. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allá aquel varón. ¿Y qué dice el Señor, hermanos? ¿Dónde estaba? ¿Qué dice? ¿Dónde, hermanos? Estaba escondido entre el bagaje. En otras palabras, estaba escondido entre las maletas. Pero me confunde. No porque sea difícil de entender, sino porque en el capítulo anterior, Samuel le dijo, cuando subas a aquel lugar, estas personas te van a decir esto. Y en ese momento vas a recibir el poder de Dios. Hazlo. Y así fue, y él subió. Y dice la palabra que al entrar al subir a aquel lugar, que el Espíritu de Dios bajó poderosamente sobre su vida. Y que él comenzó a profetizar. Pero aquí vemos, un par de pasajes después, que se estaba escondiendo entre el bagaje. ¿Por qué? ¿Han pensado eso? ¿Por qué? ¿Por qué se escondió entre las maletas? Samuel le dijo, a Dios le ha placido hacerte rey. Pero se escondió. Si el Espíritu Santo había bajado poderosamente sobre él, ¿no significa que debe haber sido un rey excelente? ¿No piensan eso? ¿Por qué no? Porque en esos días el Espíritu Santo caía sobre la persona, pero no reposaba en la persona. Descendía y regresaba. No estaba en ellos. Pero sin embargo, en nuestros días, ¿dónde habita el Espíritu Santo, hermanos? ¿Dónde? En nosotros. En nuestra vida. Dice Rogelio, yo sé que lo sabe. Pero hay un punto detrás de esto. Si es cierto que el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, ¿no creen que debe haber un cambio en nuestras vidas? ¿Cuántos dicen que sí? Amén. ¿Debe haber un cambio en cómo hablamos? ¿En cómo andamos? ¿En cómo vivimos? Sí. Pero ¿por qué es que vemos personas que parecen recibir o experimentar una manifestación del Espíritu Santo, pero su vida sigue igual? ¿Por qué? ¿Será que tal vez no fue algo espiritual? ¿Será que fue algo carnal? ¿Que fue emocional? Posiblemente. Pero algo que yo sí sé es que un encuentro con Cristo me cambia. Un encuentro con su presencia me cambia. No importa a cuántos encuentros yo vaya. Y por más que hagan lenguas en cada una, pero sería un cambio aquí y un cambio aquí. Estamos perdiendo el tiempo.
Dios no nos llama a perder el tiempo. Dios no nos llama a ignorar lo que Él hace en nuestra vida. Cuando tengo un encuentro una vez más con su presencia, debe haber un cambio en una o varias áreas de mi vida. Y tengo que cuidar mi vida y mi corazón y mi mente y mi alma y mi espíritu. Porque si no lo hago, hermanos, entonces regreso al viejo hombre. Regreso a los viejos hábitos, a las palabras de antes, al pensamiento de antes. Que en mi vida personalmente muchas veces estaban desalineadas con la palabra. Dios nos está hablando en esta mañana. Tu vida interior es importante para Él. Tu carácter es importante para Él. Pensemos en esto, hermanos. Siguiente ejemplo de la faceta del carácter de Saúl. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Samuel salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿sabiamente has hecho? ¿Qué dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. El alto, el hermoso, estaba en batalla. Y se le había dado una instrucción que esperar a Samuel para ofrecer el holocausto. Y él esperó, y Samuel no llegaba. Y él dijo: tengo una idea, excelente. Yo ofrezco el holocausto. Y ya lo hacemos. ¿Qué era su papel, hermanos? ¿Sacerdote, profeta o rey? Era el rey. ¿Era su papel ofrecer el holocausto o sacrificio? No, no era. ¿Cuántas veces hemos hecho algo en nuestras vidas que creemos que nos corresponde a nosotros, pero que no es nuestro papel llevarlo a cabo? Tal vez porque yo pienso, pues yo pienso que mi manera es mejor. El pastor no sabe, la pastora no sabe, pero yo sí sé. Y hago algo que no es sabio. Saúl era deficiente en su carácter. Le dieron instrucciones claras: espera hasta que yo llegue. Pero como se demoró un poco, él dijo: yo lo haré. Humanamente, para muchas personas es difícil ser obedientes. Se les dificulta ser obedientes. ¿Por qué?
por diferentes razones. Todos argumentos. También la rebelión. Quiero que abra su Biblia en 1 Samuel 15, 13 al 28. 1 Samuel 15, 13 al 18, que va a describir lo que aquí sucede. Aquí vemos, este es el rey Saúl y este es el profeta Samuel. Dice la palabra: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió misión y dijo: ve, destrúyelo a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que, ¿qué, hermanos? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de ¿qué? De adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto te desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ouch. Ow. Wow, hermanos. Una vez más, él desobedeció. Y él no tomó responsabilidad al principio. Él dijo que el pueblo lo había hecho. Cuando somos rebeldes en nuestro carácter, señalamos a los demás por lo que ellos han hecho. Pero muchas veces no vemos lo que nosotros somos. Comúnmente cuando alguien acusa a otra persona o cuando critica a otra persona, se identifica algo que la persona que acusa está haciendo. En su propia vida. Pero para justificarse, para hacerse sentir mejor, señalan hacia los demás. Pero el profeta dijo claramente que el pecado de la rebelión es peor. Es como la adivinación. Pensemos en eso por un momento, hermanos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo,
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían que hermanos, Saúl hirió ¿a cuántos? A miles, pero David a sus 10,000. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Así lo dijo. No lo mexicano, pero así dijo él. A mí me atribuyen 1,000, pero a este niño joven 10,000. Solo falta en que le den el reino. El celo lo había consumido, hermanos. Y era cierto lo que dijo Samuel. Dios ha dado tu reino a alguien mejor que tú. ¿No te duele eso? Que Dios diga, he dado lo que era tuyo a otra persona porque es mejor que tú. Duele. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Alguna persona aquí alguna vez ha sentido celo? ¿O solo yo? ¿Hemos sido celosos? Claro que sí. Diferentes cosas, ¿verdad que sí? ¿De alguien más flaco que yo? ¿Alguien más inteligente que yo? ¿Alguien que canta mejor que yo? Porque yo canto horriblemente, hermanos. Pero canto para Dios. Hemos sido celosos de lo que tienen los demás. Del ministerio de otra persona, tal vez. Refleja nuestra vida, hermanos. La siguiente parte, la rabia. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y se había apartado de Saúl. Un segundo ejemplo se encuentra en el capítulo 19, versículos 8 al 10, que dice la palabra. Después hubo de nuevo guerra, y salió David, peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía un lanzamano, mientras David estaba tocando. Y David procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Quién era David? Considera esto. En medio de una batalla, el pueblo temía a Goliat. Y David dijo, ¿quién es este? Para que hable así acerca de nosotros. Y sabemos la historia, ¿verdad que sí? Y Saúl le entregó su hija a este joven. Le entregó su hija a David. Así que ahora es su ¿qué? Es su yerno. Y David tocaba para aplacar la aflicción, la tortura, la tristeza, el sufrimiento del espíritu de Saúl. Y por causa de que dijeron, a él le dieron 10,000, lo voy a matar. Le dio una rabia, hermanos, que lo consumió.
Muchas veces, cuando se cometen crímenes horribles, cuando hay algo que se refiere como un crimen de pasión, muchas veces es una escena sangrienta. No es tan simple como estar en la calle y matar a un extraño. Muchas veces en esa escena de crimen lo que se encuentra es sangre por todos lados. La persona ha sido acuchillada 40, 50 veces. Porque es un crimen de pasión, es alguien que yo amaba, alguien que es parte de mí. Mi novia, mi esposa, mi esposo, mi hijo aún. Pero la rabia lo consume y lo mata. Por más enojado que estuviera, nunca pensaría en matar a mis hijos o a mi esposa. ¿Se imagina el nivel de rabia que lo estaba consumiendo? De tomar una lanza y lo quiero matar. Pero no era ese el hombre hermoso y alto. No era ese Saúl. Pero por su cobardía, por su celo, por su desobediencia, por su rebelión, todo eso le fue quitado y dado a otro. Y ni siquiera fue inmediatamente, no fue que, ok, Saúl, tú no eres rey, David, tú eres rey, lo instalamos y ya. No fue de esa manera. Cuando el enojo nos lleva al pecado, a lastimar a otra persona, es una deficiencia en nuestro carácter. Y veamos esto, hermanos. Otra faceta de la vida de Saúl era el homicidio. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo que ellos que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arrémete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Ven? Podemos entender. Él sigue igual de alto, seguía como rey, él sigue igual de hermoso que siempre, pero lo de adentro, esto, estaba podrido. Había profetizado, pero su corazón estaba podrido. Podemos hablar en lenguas, podemos predicar, enseñar, etc. Pero si esto está podrido, temo que ese servicio no es contado. Si yo predico amor y odio a mi hermano Augusto, mi carácter está deficiente. Si predico y voy a casa y le pego a mi esposa, estoy podrido. Mi corazón está muy lejos de Dios si hago eso. Pero siempre preocupados por lo que ven los demás. Te voy a decir algo, hermanos, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor de mi corazón y para el bienestar del pueblo de Dios. La apariencia externa, dar apariencia de estar bien y de ser santo, con el propósito de mantener
mi posición o lo que soy, o de que los demás no hablen mal de mí, es un pecado delante de Dios. Eso se llama hipocresía. Hay una palabra que he aprendido, and I'm going to say it in English first because it's easier, and then I'll translate it, but the word is sin management. En español, lo más cercano sería la mayordomía del pecado, de pecar. Muchas veces estamos tan preocupados de que no pequemos. Hermana, no peque. Hermana, no peque. Hermanos, no pequen. Que ignoramos la razón por la cual pecamos desde el principio. ¿Han pensado por qué pecamos? ¿Cuál es la fuente del pecado? No diga Satanás. No es el chanclas, ¿ok? Si él te tienta, hace cosas horribles, pero al fin del día, ¿quién decide pecar o no? Yo. Ustedes. ¿Y por qué peco? ¿Cuántos han pecado cuando están bien con Dios? Cuando estamos orando, ¿pecamos? Cuando tenemos un encuentro con Dios, estamos bien, ¿verdad que sí? Y no deseamos pecar. Cuando estoy en comunión y relación, cuando estoy buscando su presencia, hermanos, lo último que deseo hacer en mi vida es pecar. Porque conozco lo que puede suceder. Cuando mi corazón está lejos de Dios, cuando estoy criticando y juzgando, y lo digo porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho, hermanos, yo no voy a mentir, yo lo he hecho. Pero cuando he hecho eso me siento horrible. No tengo paz, no tengo alegría, no tengo gozo, no puedo adorar de corazón, no puedo levantar mis manos, no hay nada que yo pueda hacer. Pero llego aquí, hermanos, tengo que dar buena cara, porque soy un pastor, soy un líder. Es un pecado, yo lo he hecho. Yo quiero, hermanos, que nosotros entendamos a tratar con lo interno. Porque si nuestro corazón está bien con Dios, y si tu mente está bien con Dios, entonces el pecado no es algo que nosotros vamos a... Lo quiero. No, voy a evitarlo. Porque cuando peco en contra de Dios, su presencia se aleja de mí. Cuando peco delante de Dios, mi relación sufre con mi familia. No siento su presencia, no siento paz, siento enojo, siento ira, siento amargura, siento falta de satisfacción y me siento de lo más vil del mundo. Esa es la realidad de nuestras vidas. Pero si yo me acerco a Dios y hago como David, hermanos, que cantaba en el desierto, ese joven aprendió a servir a Dios en el desierto, cuidando de las ovejas, cantando, adorando. Esa es la diferencia entre David y Saúl. ¿Se dan cuenta que cuando Saúl deseaba matar a David con la lanza, David no tomó su espada y mató a Saúl? Huyó. Deja de decir mucho acerca del carácter de David. Cómo reaccionamos a las circunstancias revela el carácter de nuestra vida, hermanos. Repito, cómo reaccionamos a circunstancias revela el carácter. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos corta camino en el H1 o aquí en town manejando, este cabezón cae mal. Y sí cae mal. Pero lo que decimos,
lo que hablamos, that is your character. Cuando dices cómo reaccionamos en circunstancias negativas, revela a la verdad quiénes somos. Y Carlos predicaba el día viernes acerca de que somos llamados a tomar sobre nosotros la apariencia y la imagen de Cristo, a ser como Él. Quiero que veamos el contraste. Se lo voy acabando así que no se me vaya, ¿ok? Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Okay. Él fue a la cueva por usar el baño. Okay. Y ahí estaba David y estaban sus soldados. Y dijeron: mátalo. Brother, mátalo. Para que dejemos de estar de cueva en cueva y corriendo por todo ese desierto y subiendo a montañas huyendo de este rey que es un malagradecido contigo. Humanamente, tienen razón. David fácilmente pudo haber: vámonos, se acabó. Voy al trono. Is that what he did? ¿Eso fue lo que hizo, hermanos? En otra ocasión, estaban dormidos. Y David entró, se fue con alguien, una vez más, le dijo: mátalo. Acabamos con esto. Just do it, dude. Let's be done with this. Go home. Él tomó la jarra de agua y tomó la lanza, subió al otro lado de la montaña. ¡Saúl! ¿Eres tú, David? Sí, mi Señor. Para que sepas que no quiero hacerte mal, aquí tengo la lanza y tu jarra de agua. Esa es la palabra que Saúl comenzó a llorar. Su enemigo estaba delante de él 2 veces. 2 veces voy fácilmente y me voy. ¿Se acabó? Soy rey. Gloria a Dios. Es interesante las palabras que usa David para describir a Saúl. Él dijo: el ungido de Jehová. ¿Era Saúl ungido en ese momento? It's a hard question. Pero sí era el rey. Era el rey. Le dijo: el ungido de Jehová, y lo llamó mi Señor. David en el desierto aprendió a confiar en Dios. En el desierto David aprendió a manejar las cuevas y los caminos, y por eso pudo huir fácilmente de Saúl.
En el desierto, David aprendió a ser fiel. Fiel. La fidelidad, hermanos. En el ejército yo tuve sargentos que no eran dignos de ese título. No eran dignos de mi respeto, pero me sujetaba a ellos, porque eran mi autoridad. Espiritualmente hablando, hermanos, ¿qué hacemos cuando un líder nos cae mal? Tenemos dos opciones. Bueno, hay varias, pero hay tres. Número 1, critico. Número 2, chismoseo. ¿Verdad? O 3, oro. El liderazgo, hermanos, es un camino difícil. Es un camino de soledad muchas veces. Es diferente estar sentado ahí y estar acá. Pero cuando reconocemos que la autoridad está puesta por Dios, y si estamos cerca de Dios como estaba David, no levantaremos mano en contra de nuestros líderes. Decimos, Señor, bendícelo. Hay personas que están aquí de esta iglesia. Decimos, Señor, bendícelos. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.